oración para pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre nuestros corazones, sobre nuestro entendimiento, y podamos comprender de mejor manera el sentido de nuestra vida, el sentido de la vida humana, el sentido de la muerte, del dolor y del sufrimiento. Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de nosotros, resplandece y haz que nuestro corazón sea inflamado por tu amor, sea inflamado por tu sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor Dios omnipotente, por todos los dones que hemos recibido de tu parte, pero también nos ponemos en tus santísimas manos para que hagamos siempre tu santa voluntad. Amén. Amén. ¿Me escuchan? Perfecto, Padre. Sí, Padre. Bueno, el tema número 8, el bloque de aprendizaje número 8, me pidió el psiquiatra justo que él lo quería dar, y la doctora Diana, que son expertos en investigaciones que tienen sobre los problemas de pandemia, la depresión y la ansiedad. Entonces vamos a desarrollar hoy el bloque de aprendizaje número 9. Yo hablaré la primera parte y la segunda parte hablará Luis Eber Pinto. Vamos a escuchar primero una pequeña reflexión de Luz Dari, como la introducción, y así arrancamos en este hermoso día, con esta bella reflexión, con este bello bloque de aprendizaje, fundamentación antropológica y teológica, y el tema de la enfermedad, sufrimiento y muerte en la Sagrada Escritura. Luz Dari, adelante. Listo, Padre. Sneiter, para compartir pantalla, entonces, por favor. Ya está todo listo. ¿Listo? Sí, señora. Estamos listos. Ya estoy compartiendo pantalla, Sneiter. Sneiter. No, no estás compartiendo pantalla. Entonces, no sé qué está pasando. Ya, ahora sí. No. Ay, Dios santo. Recuerda ¿Listo? darle compartir sonido, ¿no? Ya, Sneiter. Vería que Sí, ya. señora. Ya Sí, puedes ya. comenzar. Dale, dale. Listo. Antropología teológica. Es la parte de la teología dogmática dedicada al estudio del ser humano. Considera la persona humana la luz de la fe y en su decisión más profunda y decisiva en su relación con Dios. La antropología teológica indaga sobre la identidad de la persona humana en su dimensión más profunda. Para poder entender mejor la antropología teológica, hablaremos de la antropología en el Antiguo Testamento, la imagen de Dios, la antropología en el Nuevo Testamento, recreados en Cristo, y la historia de la antropología cristiana. La antropología en el Antiguo Testamento, donde el tema fundamental es la imagen de Dios. El ser humano, desde una visión religiosa, está llamado a la comunión de vida, a la alianza con quien lo creó, la creación del mundo. El hombre hecho a imagen y semejanza de su creador, herido por el pecado, pero a la vez
destinatario del amor fiel de Dios, la creación del hombre. Hablando sobre el relato de la creación, la constitución del ser humano, que aunque frágil en su condición, a la vez es sublime, porque está llamado a participar en el señorío de Dios. El hombre es por tanto un ser inteligente, libre y social. El paraíso representa la relación armónica y amistosa de Dios con el hombre, y a través de la oración descubre su verdadero ser y su situación en el mundo. Pasamos ahora a la antropología en el Nuevo Testamento, donde se nos habla de recreados en Cristo. En Jesucristo se manifiesta la imagen viva de Dios, hecho carne, perfecta, en la que encontramos la plenitud. En el Nuevo Testamento nos habla entonces de la nueva alianza, en la que Jesucristo, en el Mesías, que es el Mesías, es ungido, el siervo, el resucitado y el Hijo de Dios. La nueva creación, donde Jesús es la imagen única y perfecta de Dios, en quien fuimos creados y recreados. Jesucristo simboliza la nueva alianza, el misterio pascual. El siervo de Dios se solidariza con lo más duro de la condición humana, nuevo sentido del sufrimiento humano, unido a Cristo. La glorificación de Cristo significa la primicia y la garantía del cambio del hombre viejo a un hombre nuevo, de la muerte a la vida, del pecado a la gracia. Y finalmente haremos un breve recuento de la historia de la antropología cristiana. La antropología teológica en la historia entra en diálogo con las obsesiones y problemáticas presentes en la sociedad. Además, nos muestra cómo la fe pensada y vivida se vuelve cultura. Cuando la cultura habla de Dios en la teología, piensa en el hombre, y cuando la cultura habla del hombre, la antropología piensa en Dios. Entonces, en la antropología cristiana, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre pertenece primero a Dios y luego a sí mismo. El hombre es capaz de amar y conocer a su Creador. El hombre cree en la resurrección de la carne y en la vida eterna. El hombre existe por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. El hombre solo con Dios encuentra la fuente de su ser y de su identidad. En conclusión, diríamos que la antropología teológica estudia la naturaleza del hombre y la gracia de Dios sobre el hombre. El sufrimiento y la muerte, el dolor, el sufrimiento, el fracaso, la desgracia y la muerte son situaciones propias de la vida humana, son parte de nuestra vida. Dios nos ama muchísimo y Él quiere que nosotros vivamos una vida con más que solo placeres y comodidades. Y quiere que sintamos un gozo verdadero, el tipo de gozo que Él siente. Él quiere que desarrollemos una personalidad y un corazón como el de Cristo. Ahora, para poder lograr esto, Dios intencionalmente creó esta tierra y nos dio vida en la tierra, para que así podamos tener las experiencias de desarrollo que necesitamos para aprender lo que Él desea que aprendamos. No hay manera que podamos aprender lo que Él quiere que aprendamos si nunca sentimos dolor,
decepción, sufrimiento o duda? ¿Cómo podríamos aprender lo que es la compasión o la empatía si las personas que nos rodean nunca sufren? ¿Cómo podríamos saber lo que es la fe si nunca tuviésemos que caminar en la oscuridad? ¿Cómo podríamos saber lo que es el perdón si nunca nos lastiman o nunca nos ofenden? ¿Cómo podríamos saber lo que es el servicio si las personas que nos rodean no necesitan nada? ¿Cómo podríamos saber lo que es la paciencia si nunca tuviésemos que esperar? Nunca podríamos aprender ninguna de las verdaderas virtudes cristianas si solo viviésemos en una vida estable de tranquilidad y comodidad. Así que cuando sentimos dolor en nuestras vidas, no deberíamos preguntarnos cómo puede que un Dios que es amoroso y poderoso permitir que esto nos pase. Más bien, deberíamos preguntarnos, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere que aprendamos de esta situación? Y cuando nos allegamos a Cristo en nuestro dolor, entenderemos que Él realmente nos entiende. Y aunque no ha sido nada fácil para Él, nos lleva de su mano, nos muestra el verdadero camino, aumenta nuestra capacidad de sobrellevar nuestras cargas. Y lo más importante, Él nos moldea y da forma a nuestro carácter para que podamos llegar a ser como Él. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, muchas gracias, Luz Dari. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señor. Perfecto, padre. Bueno, si quieren, abran el documento o el archivo que les envié. Empezamos con una definición, ya lo escuchamos un poco. ¿Qué es antropología teológica? Es el descubrimiento o el estudio de manera especial de la persona humana. Se estudia a la persona humana. Se llega hasta lo último de la persona humana. Y se busca a través de la luz del Evangelio, de las enseñanzas y de la revelación, hasta poder encontrar qué fue lo que Cristo quiso construir, qué fue lo que Cristo quiso crear, cuál fue la idea de Dios en el hombre. Y cuando nosotros nos encontramos en la Biblia, algunos pasajes nos dice, nos hizo poco inferior a los ángeles. O sea que la idea de Cristo para crearnos fue algo muy grande, fue algo muy hermoso. Pero para poder descubrir esta gran realidad de esta gran creación, podríamos pensar en 4 ítems para que nosotros nos pudiéramos centrar un poquito al conocimiento de la persona humana, de la antropología del ser. Y podríamos empezar por un subtema que sería materia e inmanencia, trascendencia, vida eterna. ¿Quiénes se salvan? Solo el hombre que está aquí en la tierra.
pero solo el hombre que se proyecta a una trascendencia. Solo el hombre que piensa en la vida eterna. Con los pies en la tierra, con la mirada fija en el mundo, pero con unos valores y unos sentimientos elevados hacia lo alto, hacia Dios. Un segundo ítem. Entender el plan creador de Dios. Esa creación de relación entre el creador y la criatura. Una relación profunda, íntima, más profunda que una relación entre una madre y un hijo. Y es tan estrecha esa relación que nos ha creado a imagen y semejanza, como ya lo hemos visto. En una antropología teológica debemos conocer cuál es el plan de Dios al crearnos. No fue al azar. Yo no soy al azar. Soy una criatura querida, amada y pensada por Dios. Pero vamos a un tercer ítem. La parte histórica. Soy un hombre concreto en una historia determinada, en un tiempo determinado. Pero esa mi historia tiene altibajos, momentos de gracia, momentos de pecado, momentos de flaqueza, momentos de duda. Soy un hombre encarnado en la historia. Tengo una historia. Y toda historia tiene un plan. Cuando yo entiendo mi historia, como la de Job, como la de Abraham, como la de Pablo, entonces podré entender que esa historia que yo tengo debe ser sublimada y purificada para poder tener un encuentro con el Creador, porque no soy inmanente solamente, sino que soy trascendente. Pero he de pensar también que ese hombre histórico, ese yo individual, debo merecer, y me lo merezco, gratuitamente dado por Cristo, unos frutos de salvación. Cristo me regaló su gracia, me regaló su amor, murió en la cruz y me regaló su gran misericordia. Por ello he de entender que los frutos de la acción salvadora de Dios hacia el hombre es una obra grande, que no solamente murió en la cruz, sino que nos regaló al santificador y nos regaló su gracia santificante a través de cada uno de los sacramentos. Así vamos entendiendo una antropología no desencarnada, sino una antropología en una historia concreta, una antropología basada en un plan creador de Dios y en un hombre concreto acá en la tierra, inmanente, pero por tener alma y espíritu proyectado en la trascendencia. Sin duda alguna, cuando nos encontramos en el diccionario, en las enciclopedias, encontramos la bella definición de antropología,
que viene del griego antropos, hombre humano, y logos, conocimiento. Por ello no podemos comparar al hombre con el animal, porque el hombre tiene un conocimiento de sí, de su entorno, de Dios y de sí mismo. Sabe con certeza de dónde viene y a dónde va. Y vamos entendiendo que esa antropología tiene varias ramas. Tiene una rama biológica, una antropología social humanística, una antropología teológica, una antropología filosófica, una antropología del cuerpo, una antropología de las emociones. Es decir, hay un estudio tan profundo de la teología del hombre que no alcanzamos a estudiarlo todo. Ojalá pudiéramos, porque así encontraríamos la grandeza del hombre, del ser humano, de su ser, y eso nos llevaría a ser cada vez más perfectos. Sócrates, un hombre muy reflexivo, dejó una de las grandes máximas: conócete a ti mismo. Es una de las grandes tareas de nosotros. Conocernos, conocer nuestra antropología, conocer nuestra historia, conocer el plan de salvación, conocer al Creador y conocerme yo como criatura. Y entender, como lo dice Platón, que todo ser humano debe enseñarle a los hombres a elevarse al absoluto y a la trascendencia. Pobre del hombre que solo piensa en la inmanencia, en lo material y en lo terrenal. Feliz el hombre que piensa en el absoluto que es Dios. Feliz el hombre que piensa en la trascendencia. Feliz el hombre que piensa de manera integral. Y qué bueno entender que cada ser humano tiene una potencialidad, una energía para poder llegar al acto o a la plenitud del conocimiento de Cristo. Todos estamos en potencia de conocer la verdad, pero para ello tenemos que desarrollar esa potencia. Y esa potencia la vamos desarrollando en la medida en que abramos nuestra inteligencia trascendental, es decir, el conocimiento a Dios, al hombre, al mundo, el conocimiento que nos lleva a hablar de la grandeza de la vida eterna. Hay que entender que hay una lucha entre el hombre y el mundo, porque el mundo nos ofrece muchas cosas, pero el hombre terrenal, el hombre espiritual, tiene esa lucha, se confronta, pero siempre habrá una gracia, si pide a Dios, de poder superar esa lucha y poder entender que en medio de todo hay una gracia divina para entender que somos seres trascendentales. Vygotsky bellamente nos habla que todos debemos buscar una perfección desde el interior y desde el exterior. No solamente en la enseñanza, no solamente en el aprendizaje, sino en una perfección de todo el ser humano.
de todo su entorno, de su antropología, de su espíritu. Max Scheler dice que todos poseemos un conocimiento del hombre. Y ese conocimiento, que puede ser científico, puede ser filosófico, puede ser teológico, nos va llevando a conocer la realidad del ser. Y Santo Tomás de Aquino nos dice que a través de la inteligencia descubrimos a ese ser humano que es único, que es irrepetible. Y a través de la inteligencia, del intelecto, se llega al conocimiento de lo trascendental del ser humano. Por ello, el intelecto nos ayuda a conocer en la dimensión personal, en la dimensión intelectual, en la dimensión interpersonal, en la dimensión emocional y afectiva que tanto necesitamos conocernos. En la dimensión espiritual o trascendental, en la dimensión ética y moral, y aún en la dimensión corporal. El intelecto nos lleva a conocer todos nuestros componentes de nuestro ser, de nuestra esencia de ser. Y sin duda alguna, eso nos va a llevar a conocer qué grado de amor tenemos, qué afecto tenemos en la vida hacia nosotros, hacia Cristo, hacia la naturaleza, hacia Dios. Y vamos descubriendo también que la sexualidad es un regalo de la naturaleza, pero que esa sexualidad debe ser vivida siempre en el amor. La antropología médica aborda su estudio en la sexualidad, en la fertilidad y en la procreación. Y se apoya de los campos de la ética, de la psicología, de la bioética, de la teología y de la filosofía. Y cuando nosotros encontramos la integralidad del amor, del afecto y de la sexualidad de manera armónica, toda nuestra vida se dirige hacia la paz y hacia la tranquilidad. No cabría algunos interrogantes. ¿Qué relación existe entre la sexualidad, entre la antropología? Sino que en vez de una pregunta, podríamos decir, soy un ser perfecto en el amor, en el afecto y en la sexualidad. Soy un complemento. Un complemento para vivir el amor. Y recordar que el amor es un acto del espíritu. Amor oblativo. Amor que se entrega sin reservas. La libertad tiene que ser formada por el amor. La expresión, quiero ser libre para hacer lo más noble, puro y perfecto, esto es lo mejor. Podríamos decir entonces que el amor no se hace, el amor es. Debe quedar como conclusión, el amor es. Y el amor es plenitud, el amor es felicidad, el amor es paz, el amor es tranquilidad, el amor es entrega, el amor es donación y el amor acepta el sufrimiento, acepta la muerte
y acepta el dolor. Si nosotros no tenemos la capacidad de amar en el espíritu, en el amor puro, ante la enfermedad y ante el sufrimiento, nos doblegamos. Y no puede ser así. La persona humana, que lo más grande y lo más sublime es su dignidad, nos debe llevar a tener un sentido de nuestra existencia humana. Y siempre decir de manera positiva, ¿por qué estamos aquí? Por una gracia de Dios. ¿Para qué la vida? Para conocer el amor, conocer a Cristo y llegar a la salvación. El sentido de la vida está profundamente mezclado con las concepciones filosóficas y religiosas de la existencia. La conciencia, la felicidad, afecta positivamente o negativamente en el ser humano. Si yo tengo un pensamiento filosófico, religioso, claro, si manejo una verdadera antropología, mi cuerpo, imagen de Dios, templo del Espíritu Santo, entonces viviré a plenitud del amor y le daré sentido al dolor y al sufrimiento. Existen muchos miedos al dolor y al sufrimiento, debido a que nos amamos, al hedonismo, debido a todas las técnicas que hoy nos ofrece la ciencia, la medicina, a los comentarios, no hay que sufrir. Y eso nos lleva que cuando llega una enfermedad hay una gran desesperación. O cuando hay una muerte en un ser querido, que no estamos capacitados para asumir el dolor, nos desencaja, nos desequilibra. Solo el equilibrio lo da el verdadero amor. Hoy hay que hablar de una cultura del sufrimiento y entender el sufrimiento al estilo de Jesucristo. No sentir que el dolor y el sufrimiento es un antivalor, sino que es un valor agregado a la santificación, al encuentro con Cristo. Nosotros tenemos que sublimar todo sufrimiento. Freud clasifica el dolor en 3 formas. El dolor de la enfermedad, que nos hace descubrir que somos seres finitos. El dolor de las agresiones del mundo, que nos hace descubrir pequeños. Y la relación con el prójimo, que nos lleva a descubrir la injusticia. Siempre encontramos en los hermanos y en el prójimo injusticias que nos duelen. Pero cuando miramos la cruz de Cristo, entendemos que Cristo sufrió por amor a los enemigos. Por ello, que la enfermedad nos lleva a entender a nosotros, somos infinitos, como dice Freud. Que las agresiones del mundo nos haga sentir pequeños pero grandes ante Dios. Y que ante el desprecio del prójimo, las injusticias del prójimo, podamos decir, somos grandes para saber perdonar. Scheller divide el dolor en 4 partes. El dolor somático, el dolor vital, el dolor psíquico y el dolor espiritual. Cada uno de esos dolores son muy profundos. Un dolor somático que viene de los problemas. Un dolor vital de un dolor de muela, de un dolor de cabeza.
un dolor psíquico debido a tantas acumulaciones de los problemas, un sufrimiento espiritual por un pecado o por una traición. Duele en el corazón, pero hay que saber sublimar y salir adelante. Siempre recordar que el sufrimiento es de todos los seres humanos. Pero cuando miramos el dolor con perspectiva espiritual, y aunque produzca tristeza y dolor, mirando la cruz para contemplar la gloria y la resurrección, nuestro dolor será más llevadero. No quiero hacerme más largo, simplemente decirles a cada uno de ustedes, ya conocemos la diferencia del dolor y del sufrimiento. El dolor es algo físico, el sufrimiento es del alma. La muerte nos llega a todos y tenemos que aprender a tener esa ruptura con la muerte en aras de llegar a la verdadera resurrección. Siempre entender que Cristo ante la muerte nos resucita y en Él se seca toda lágrima y todo dolor. Que Dios nos ayude a llevar el dolor y el sufrimiento. Bueno, muchas gracias. Le cedo la palabra a nuestro hermano Pinto. Muchas gracias, Padre. Dando continuidad, me va a permitir compartir la pantalla. Espero que ya todos estén viendo la pantalla. Perfecto. Sí, perfecto. Muchas gracias. Vamos a tratar en continuidad con el Padre, abordar este elemento de acercamiento hacia la Sagrada Escritura para mirar lo que es la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. En la Biblia, la enfermedad está ligada al tema de la fatiga, el dolor y la muerte. Esta última, sobre todo, la muerte, sobre todo es vista como consecuencia del pecado de los padres. Eso se puede abordar desde la palabra de Dios en el libro del Génesis, en el capítulo 3. También tiene una perspectiva de envidia del diablo, del maligno. Lo encontramos en el libro de la Sabiduría, en su segundo capítulo. Y en ese desarrollo también bíblico, la muerte también es vista como misterio. Hay algo que encierra ella. Un abordamiento y profundidad que podemos dar desde el libro sapiencial de Job, en el capítulo 38. La desobediencia original ha reducido a la humanidad entera bajo el signo de la debilidad, del sufrimiento y la muerte. La visión que tiene la construcción del Antiguo Testamento desde la experiencia judía da una respuesta al acontecimiento de la muerte desde el hecho del pecado frente a Dios, la desobediencia y todos esos desarrollos que van en contra de la ley de Dios tienen como consecuencia la muerte, el surgimiento de enfermedades, el que la persona experimente dolor en su existencia. Como ocasión propicia para la manifestación de las obras de Dios, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 9 de Juan, se nos narra cómo traen a una persona enferma delante del Señor y se preguntan, ¿quién es el que ha pecado en esta perspectiva bíblica? Y el Señor dice, sucede para que se manifieste la gloria de Dios. Y eso abre una comprensión nueva a el abordaje o cómo mirar la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Es una oportunidad para que se manifieste esa gloria de Dios. El Padre en su presentación hacía un desarrollo de lo que era la antropología y entre ellas la antropología filosófica. Hay un autor de la antropología filosófica que a mí me agrada mucho, que es Heidegger. Y Heidegger plantea dentro de su definición antropológica que el hombre es un proyecto, que somos una posibilidad. Y eso tiene una visión muy hermosa desde la fe.
porque cada circunstancia de la vida, dependiendo del abordaje que yo le haga, llámese enfermedad, sufrimiento y muerte, en este caso, desde la experiencia de la fe, me abre a mí a una posibilidad. Y en este caso, la posibilidad, como lo podemos evidenciar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, la posibilidad de ver en ella una manifestación del poder y de la gloria de Dios. En la lucha contra el poder del Satanás también, como lo va a reseñar el evangelista San Lucas en el capítulo 13, cuando luego de haber hecho un primer envío, sus apóstoles llegan y se sorprenden y dicen, se nos han sometido muchas cosas, o sea, hemos sanado enfermos y hasta el maligno salía huyendo. Es una posibilidad, hay una posibilidad en esa circunstancia vital para poder ver la gloria de Dios. Y esas realidades, tanto la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, que son motivo del abordaje de este diplomado, pues tienen también una visión futura, una visión en la esperanza de que llegaremos a un estado en el que se va a desaparecer esas instancias, tanto la enfermedad como el sufrimiento y la muerte. Eso lo encontramos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21. Es decir, hay un antecedente que es como desde la cultura judía viene siendo percibida la experiencia de la muerte como el resultado del pecado. Hay una perspectiva siempre presente que es la oferta que nos entrega Cristo, que es la ver una posibilidad, siempre ver una posibilidad, bien sea en la enfermedad, en el sufrimiento y en la muerte, porque podemos darle un sentido desde la experiencia de la fe. Y hay también una promesa futura, una esperanza futura frente a la realidad de la enfermedad, del sufrimiento y la muerte, que es la que nos manifiesta el libro de las Revelaciones, donde van a desaparecer esas categorías. Bien señalaba el padre que en este aspecto es muy importante señalar que la comprensión de estos elementos, sobre todo de la muerte, tiene que ver propiamente con lo que la persona cree. Y por eso, en este caminar de perfeccionamiento como agentes de pastoral de la salud, pues hemos también de ser conscientes de que en ese ejercicio de escucha, yo voy comprendiendo esos elementos, valga la redundancia, de comprensión, de desarrollo de existencia que tiene el paciente, que tiene la persona que yo estoy acompañando. Porque desde allí, desde el tratar en el diálogo de comprender cuál es su percepción de estos elementos o la misma manifestación de la circunstancia en sus actitudes y en sus emociones, me van a otorgar a mí la posibilidad de ubicarme en hacia dónde dirijo mi acompañamiento. ¿Cuál es ese escenario en el que yo voy a comenzar a comunicar la esperanza cristiana para llegar a cumplir uno de esos cometidos que tiene la pastoral de la salud, que es en medio de la adversidad, de la enfermedad, del sufrimiento y de la muerte, también hacer evangelización? Las causas del sufrimiento. Las causas del sufrimiento, del mal y de la enfermedad dependen de la idea que se tenga del mundo y sus orígenes. Ya lo hemos señalado, esa comprensión es fundamental, porque el verdadero agente pastoral no solamente está destinado a compartir una comprensión de estos elementos desde una comunidad de creyentes, sino que estamos de cara al mundo. Seguramente aquel que en alguna circunstancia vayamos a acompañar en estas realidades de enfermedad, sufrimiento o muerte, puede ser que no sea una persona creyente o que tenga otros elementos de creencia, pero siempre tendremos la posibilidad de acercar la esperanza. Siempre tenemos la posibilidad de hacer un buen acompañamiento. En Oriente piensan que la enfermedad se causa por espíritus o por fuerzas maléficas, o que sean mandadas por la divinidad irritada por cualquier culpa o falta de respeto. Esta visión que siempre tenemos o que se comprende en muchos aspectos de la vida de la fe, como el Dios que está castigando por los errores y las culpas. Una visión ciertamente desafortunada en el sentido que plantea una deidad que hace sentir culpa y que está siempre observante
para mandar castigos por las faltas cometidas. Su curación será entonces a través de exorcismos, súplicas y de sacrificios expiatorios. Cuando la comprensión de la deidad es de parte de ese hecho, de que está pendiente como juez implacable para castigar, y entre sus castigos manda enfermedad y muerte, la humanidad lo único que ha tratado de presentar entonces es, en el caso de espíritus y demás, plantear exorcismos, en el caso de que se haya irritado la deidad, unas súplicas y unos sacrificios expiatorios, tratando de recuperar esa comunión con esa deidad de manera que pueda calmar esa visión que tiene de castigo. La Biblia se concentra sobre todo en el significado religioso de la enfermedad y de la curación. Las causas son naturales, heridas, caídas, vejez o causas divinas. Recordemos el pasaje en el Éxodo cuando se nos habla del ángel exterminador, flagelos personificados y el mismo Satanás. La relación de dependencia entre enfermedad y pecado se contradice, ya que Dios ha creado al hombre para la felicidad. Eso es lo que les estaba compartiendo en la definición anterior, del recuadro anterior. Dios es un Dios de esperanza. El principal anhelo permanente del Señor es que esa persona que está viviendo enfermedad, sufrimiento, o los acompañantes de aquellos que han visto partir un ser querido, comprendan una posibilidad salvífica y de mejoramiento de su existencia desde esas realidades. Por eso es disonante el tener esa visión de un Dios que manda todos esos elementos. Cuando alguna persona tiene un abordamiento, digamos, exigente desde la parte bíblica, porque dice, no, mire, Dios fue el que mandó esto, Dios fue el que planteó esto en diferentes escenarios o pasajes bíblicos, lo que tenemos que hacer en cierta medida es acompañarlo para que pueda desarrollar esa percepción, no solamente en el contexto en el que fueron escritas o señaladas esas palabras, sino para que descubra la resignificación de esos elementos desde Cristo, que es la plenitud de los tiempos. Las enfermedades son en general consideradas una consecuencia del pecado, sea este personal u original. Yo agregaría en este elemento de reflexión que hay muchas realidades que también son consecuencia de lo que podríamos hoy en día denominar el pecado social. Muchas de las realidades a nivel de enfermedad e incluso de condiciones hasta de muerte, como por ejemplo lo es el suicidio, son resultado también de esas injusticias de índole social que muchas personas tienen que vivir y que de alguna manera por no tener un acervo, digamos, de desarrollo a nivel emocional, llegan hasta esos fatales desenlaces. Ni él pecó ni sus padres, va a decir el Señor en esa perícopa de Juan 9:3. Ni él pecó ni sus padres, es para que se manifieste en él las obras de Dios. Toda oportunidad de visita en el escenario de la pastoral de la salud es una hermosa posibilidad de abrir esa puerta lindísima de la gloria, de que el poder pueda manifestarse en la vida de una persona. La culpabilización es una fuga que Dios condena siempre, pidiendo de no juzgar a ninguno y de no hacerse preguntas de culpabilización. Reiteramos, ¿de qué sirve señalar quiénes son los culpables para poder posibilitar una solución? En el ámbito de la fe, el Señor siempre va a señalar de mala manera el hecho de que intentemos buscar un culpable. La circunstancia ya es presente. La pregunta es ahora, ¿qué vamos a hacer? La pregunta es ahora, ¿cómo lo vamos a abordar? La pregunta es ahora, de aquí en adelante, ¿qué actitud vamos a acoger con esperanza cristiana para tratar de sobrellevar este elemento y, por qué no, también vencerlo en el favor y en el poder de Dios? En la Biblia, la enfermedad implícita en la fatiga, en el dolor y en la muerte es vista sobre todo, ya lo hemos dicho, como consecuencia del pecado de los padres. La visión que traíamos entonces anterior, que era la visión judía o del Antiguo Testamento, se planifica ahora desde la experiencia cristiana y vamos a encontrar esta hermosa perícopa
que el apóstol San Pablo escribe en su carta a los Romanos en el capítulo 14. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Tanto la experiencia terrenal como la experiencia futura tiene para el creyente una respuesta, una razón de ser desde la experiencia cristiana. Ahí hay un gran desafío, queridos hermanos. El hecho de que, como lo señalábamos, puede ser que mi acompañante no haya tenido experiencia cristiana, no haya tenido un caminar de fe. Es pues momento entonces de señalar y demostrar esos elementos de la propuesta cristiana para que desde allí pueda comenzar a darle sentido a la circunstancia que está viviendo. La esperanza cristiana, la fe cristiana nos señala que hay una razón para darle respuesta al acontecimiento de la muerte. La fe nos está diciendo entonces que más allá continuamos en nuestra existencia desde otras realidades, pero no es el fin. Por eso es tan hermoso el hecho de poder asentir en el corazón el proceso de la fe para poder ver con esperanza esa circunstancia de temporalidad que también va a señalar la antropología filosófica con Heidegger, que muchas veces es la causante de las decisiones de pronto aceleradas que tomamos como seres humanos, el miedo a esa muerte. Por último, gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Para mí la vida es Cristo y morir una ganancia, va a decir Pablo en los Filipenses. Es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Segunda de Timoteo. La novedad esencial de la muerte cristiana está ahí. Por el bautismo, el cristiano está ya sacramentalmente muerto con Cristo. Esa muerte es una muerte en el pecado. Se abre a la vida de la gracia para vivir una vida nueva. Y si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma este morir con Cristo. Esa expresión de vamos a morir con el Señor es una expresión no solamente que se circunscribe en el momento propio de la muerte biológica, sino que es parte desde la experiencia de del entrar a formar parte del cuerpo de Cristo a través del sacramento del bautismo. Desde allí mismo comenzamos una vida que nos permite a nosotros de una manera gradual y paulatina ir acercándonos a ese misterio de morir con Cristo, porque hacemos ese caminar de la muerte constante en el pecado, esa purificación, esto que desde la fe se plantea como el camino de la conversión. Frente a la muerte, el enigma es la condición humana. Ese enigma de la condición humana alcanza su cumbre máxima. Eso nos lo va a decir la Constitución Dogmática Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II en el numeral 18. Ese es el momento crucial. Ese es el momento en el que yo creo que a todos los que estamos aquí vamos a darle un verdadero sentido a nuestra esperanza cristiana. Yo recuerdo, para cerrar este compartir con ustedes, que esas últimas, ese seguimiento de la parucía de nuestro amado Papa Benedicto XVI, una de las noticias reseñaba que una de sus últimas palabras era que no se estaba preparando para un final. Se lo reseñaba así. Toda mi vida me he preparado para este encuentro. Gracias. Están muy cercanos a todo este proceso de evangelización que llevamos a todas las... Bueno, muchas gracias, Ser. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Ok, no, padre, con gusto. Hice silencio porque había una interferencia. Sí, había no. Me robo unos 30 segundos para terminar, padre. Excúsenme. Y no dejar la idea ahí suelta. Es distinto. Finalmente es distinto. Abordar el momento de la muerte sin fe que abordarlo con fe. Es muy distinto. Dice la palabra de Dios que el amor echa fuera el temor. Eso que se siente en esa inmanencia
del final de mi existencia terrenal solamente se puede superar desde la fe y la esperanza en esa vida permanente y plena con el Señor que nos espera. Por eso, como agentes de pastoral de la salud, hemos de ser, como siempre, portadores de esperanza, de un mensaje que ayude a alejar los miedos y a colocar en el corazón unas certezas que desde la fe puedan contribuir a la paz, a la serenidad y a la visión esperanzadora del acontecimiento, bien sea de la enfermedad, del sufrimiento o de la muerte. Muchísimas gracias, Padre, y a ustedes por regalarme su atención. Bueno, muy bien, muchas gracias. Quisiera terminar con esta frase. Algunos autores señalan que existen 3 especies principales de dolor. Dolor corporal, dolor interior y tristeza. Estos corresponden al cuerpo, al alma y al espíritu. Todos nosotros trabajamos con mucha gente, servimos a mucha gente y es bueno pedirle al Señor discernimiento. Cuando alguien se acerca a contarme sus dolores y sus problemas, poder intuir, ¿tiene dolor corporal? ¿Tiene dolor interior? ¿Tiene una tristeza profunda? ¿Es el alma que está enferma o el espíritu que está enfermo? Y Dios nos da la sabiduría. En la cartilla o en el libro, en la página 41, el punto 9.2, seguramente la diseñadora, en vez de colocar enfermedad, sufrimiento y muerte en la Sagrada Escritura, colocó nuevamente fundamentos antropológicos y teológicos. Menos mal que Luis Eber muy bien pudo intuir, entonces lo colocó ahí en sus diapositivas. Hacemos nuestra oración para darle gracias a Dios. Señor Jesús, gracias por nuestro cuerpo, por nuestra alma y por nuestro espíritu. Gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes en esta plataforma. Gracias, Señor, por todos estos profesionales que han sacado esto ahorita para compartir conocimiento, relaciones, para profundizar, para crecer. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros, a nuestros familiares, amigos y conocidos. Regálanos la paz. Apártanos al miedo, al dolor y el sufrimiento. Regálanos la fe y abrázanos desde la cruz, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicitaciones, llegamos